¿Qué es la Biblia? La Biblia es el conjunto de libros inspirados que forman la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios puesta en palabras humanas. Es en la Biblia donde Dios Todopoderoso se revela poco a poco a la humanidad con sus acciones y palabras. En la Biblia o Sagrada Escritura, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. La Biblia relata la historia de la salvación del hombre por parte de Dios. En la Biblia, la Iglesia entera encuentra su alimento y su fuerza. Pero, ¿qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia procede del término griego biblia, que significa rollo, papiro o libro, y de ta biblia, ta agia. Esto quiere decir los libros sagrados. Otros nombres que recibe la Biblia: la palabra, palabra de Dios, libros sagrados, libros santos, escritura, sagrada escritura, libros inspirados y otros más. ¿Cómo sabemos que el canon de la Biblia es palabra de Dios? Para responder creo que debemos iniciar diciendo qué es un canon. La palabra canon viene del griego canon, que quiere decir caña o vara, y suele significar también norma o medida. Este a su vez se deriva de la palabra hebrea cané, que significa estándar o medición. Sin complicarla mucho, en conclusión podemos decir, pues, que el canon bíblico es el listado de libros inspirados por Dios que forman las Sagradas Escrituras. Ahora sí, ¿quién me asegura que la Biblia es palabra de Dios? Comúnmente declaramos que los libros de la Biblia son palabra de Dios. Sin embargo, no investigamos más al respecto. Cuando preguntas a cualquier creyente, es casi seguro que no sabrá la respuesta. Hay quienes creen incluso que la Biblia cayó del cielo directamente. Algunos protestantes solo alcanzan a responder que la Biblia lo dice, lo cual no es del todo cierto, pues en ningún libro de la Biblia se dice cuáles son los libros que debe de contener. Algunos textos de la Biblia declaran que son palabra de Dios o inspirados por Dios. Como dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Palabra de Dios. Sin embargo, eso mismo pueden decir otros libros que no forman parte de la Biblia, y de hecho lo dicen. Declarar que la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia misma lo declara es un argumento circular. Alguien podría escribir cualquier cosa y decir que es palabra de Dios, porque en ese mismo escrito lo dice. Por ejemplo, los mormones tienen el libro del Mormón y dicen que es palabra de Dios, pero nosotros decimos que no es palabra de Dios, pero en ese libro dice que es palabra de Dios. Pero nadie les cree. ¿Cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? ¿Quién me lo puede asegurar? Veamos lo que dijo San Agustín en el siglo IV. No creería en el Evangelio si no me moviera ello la autoridad de la Iglesia Católica. Efectivamente es la autoridad de la Iglesia Católica, que tiene la guía del Espíritu Santo según Juan 16:13, que es la única fundada por el mismo Jesucristo, como dice en Mateo 16:18, quien tiene el poder de atar y desatar, como dice en Mateo 16:19. La Iglesia declara pues que la Biblia es palabra de Dios y además cuáles son los libros que la componen. Pero veamos brevemente la historia del canon de la Biblia. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Fue en el Concilio de Roma en el año 382, bajo el pontificado del Papa San Dámaso I, cuando la Iglesia Católica instituyó el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento, de San Atanasio, y los libros del Antiguo Testamento de la versión de los 70. Que está comprobado que fue la usada por Jesucristo y los apóstoles. Bajo la guía del Espíritu Santo, los concilios de obispos católicos de Hipona en el año 393 y de Cartago en el año 397 y 419 confirmaron el canon alejandrino con 46 libros para el Antiguo Testamento y también establecieron el canon del Nuevo Testamento con 27 libros.
Finalmente, el Concilio de Trento del siglo XVI fijó definitivamente el canon de la Biblia en 73 libros y lo declaró dogma. Hay algunos libros que se usaban en la iglesia primitiva y que han quedado fuera del canon. Por ejemplo, el Pastor de Hermas, ¿sí? La Didache. Son libros que no tienen error doctrinal, sin embargo, no fueron considerados para el canon de la Biblia, y eso aplica para todo el cristianismo. La Biblia está inspirada por Dios. Dice San Pablo en 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. De hecho, la palabra inspirado viene del idioma griego y significa literalmente respirado por Dios. Dios sopla su espíritu en las palabras de los autores humanos para convertirlas en palabra viva de Dios. Esto es parecido a cuando Dios formó a Adán. Génesis 2:7 dice así: Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en sus narices un aliento de vida, y existió el hombre con aliento y vida. Palabra de Dios. Dios al soplar sobre Adán le otorga el espíritu y le da vida. De la misma manera sucede con su palabra. Es emocionante saber que de la misma manera en que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, así la palabra de Dios es verdadera obra de Dios y verdadera obra humana. De hecho, Jesús es la palabra de Dios, venida en carne humana, como dice en Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. Palabra de Dios. Dios, el autor principal de la Biblia. El Catecismo de la Iglesia dice en el número 105: Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo es el autor principal de la Sagrada Escritura. Eso significa que el mismo Creador del universo es la fuente de donde brota la sabiduría de la Biblia. Sabiendo esto es que puedo entender, al menos un poquito, por qué el estudio y reflexión de la palabra de Dios ha sido y es capaz de transformar la vida entera de muchísimas personas, principalmente la mía. Autores secundarios de la Biblia. En el número 106 dice: En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Aunque Dios es verdadero autor, los escritores sagrados, llamados también hagiógrafos, son verdaderos autores de los libros de la Biblia, pero los podemos llamar autores secundarios. Este punto es muy importante, pues como sabemos en la Biblia hay muchos libros y en esos libros muchas y muy variadas formas de escritura que dependen de los talentos y limitaciones de cada autor, ya que Dios no hizo un dictado que el escritor solo transcribió como un secretario, sino que Dios permitió que se plasmaran los diferentes estilos y conocimientos de los diversos autores. Sin errores. También aclara la Iglesia en su catecismo en el número 107. Como todo lo que afirman los hagiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Dice aquí que no hay error en la verdad para la salvación nuestra que enseña la Biblia. Es decir, comunica lo que tiene que comunicar para la salvación de la humanidad. Y ese es el tema de la Sagrada Escritura, la salvación. No olvidemos nunca que la Biblia es un libro espiritual que expone sin errores las verdades de la salvación de las almas. No le podemos pedir a la Biblia que nos hable de dinosaurios, de evolución, matemáticas, biología, etc. De la misma manera que sería ilógico y hasta tonto exigirle a un libro de matemáticas que me explicara las verdades del alma. ¿O tú qué opinas? Libros, capítulos y versículos. La Biblia es en realidad una pequeña biblioteca, la cual contiene un total de 73 libros que la Iglesia declara que son inspirados por Dios. Esta pequeña biblioteca tiene en sus 73 libros
bien organizados en dos partes. El Antiguo Testamento, formado por 46 libros, y el Nuevo Testamento, que tiene 27. Comienza con el libro del Génesis y termina en el libro del Apocalipsis. Para facilitar su uso, cada uno de los 73 libros de la Biblia está dividido en capítulos y cada capítulo se divide en versículos. Los capítulos son indicados con grandes números al inicio de un párrafo y pueden abarcar desde unos cuantos párrafos hasta varias páginas. Los versículos son marcados con números muy pequeños y abarcan reducidas extensiones de texto que van desde unas cuantas palabras hasta una o dos líneas. El tamaño varía en cada caso. Siempre tengamos en cuenta que esta separación data del siglo XIII, es decir, no había capítulos ni versículos en los textos originales de la Biblia. ¿Cómo citar un texto bíblico? Para indicar algún texto específico de la Biblia, se suele escribir primero el nombre del libro, habitualmente va abreviado, luego el número del capítulo y finalmente el versículo. Por ejemplo, si queremos señalar una cita bíblica en el Evangelio de San Juan, capítulo 6 y verso 48, lo escribiríamos así: JN, espacio 6,48. Vemos el nombre del libro abreviado como JN. Luego el capítulo con el número 6. Y después de una coma viene el número del versículo, que en este caso es el 48. Si leemos Juan 6,48, encontramos un versículo muy corto que dice: Yo soy el pan de vida. Palabra de Dios. Si ahora tenemos JN 6,48-50, se me está indicando que hay que leer el mismo verso 48, pero continuando hasta el 50, donde dice: Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Palabra de Dios. Veamos otro ejemplo. JN 6,48.52. Ahí se me está pidiendo que lea el verso 48 y además el 52 del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. El 48, como ya veíamos, dice: Yo soy el pan de vida. Y el 52 dice: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Palabra de Dios. Finalmente, hay otro ejemplo donde leemos JN 6,48SS. Aquí se me está indicando que lea el verso 48 y los siguientes. No especifica dónde termina, por lo que el lector decide dónde va a concluir la idea que le quisieron comunicar. ¿Qué dice la Biblia de la Biblia? La Biblia misma nos enseña lo importante que es para nosotros en nuestra relación con Dios. Continuamente nos invita a meditar sus palabras, corregir el camino, me recuerda que no estoy solo, que Dios viene caminando conmigo. Dice muchas cosas más. Leamos los siguientes versículos para saber qué es lo que dice la Biblia de la misma Biblia. Isaías 55, del 10 al 11. Como descienden la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que yo quería y haya cumplido aquello a que la envié. Palabra de Dios. Salmo 119, del 102 al 105. De tus juicios no me he apartado, pues tú me los enseñas. A mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca. Tus ordenanzas me han dado la inteligencia, por eso odio cualquier ruta mentirosa. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Palabra de Dios. 2 Timoteo 3 del 15 al 17. Además,
Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas te darán sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Palabra de Dios. Hebreos 4:12. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Santiago 1 del 22 al 25. Pongan por obra lo que dice la palabra, y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo el contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor. Este será dichoso al practicarla. Palabra de Dios. Finalmente veamos Juan 15:3. Esto dice Jesús a sus discípulos. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Palabra de Dios. Efectivamente, la palabra de Dios limpia el corazón y la mente de aquellos que la meditan, que la practican, aquellos que la comunican también. Con relación a esta última cita de Juan 15:3, quiero contar una hermosa historia de un santo llamado Arsenio, un discípulo suyo y la Biblia. Cuentan que un novicio le dijo a San Arsenio: Padre, es que yo leo la Biblia y no se me queda casi nada. El santo entonces mandó al joven sacar agua de un pozo profundo con un canasto empolvado y sucio. Después de una hora le preguntó: ¿Has logrado sacar agua? Nada, respondió el discípulo. Todo se sale por las rendijas del canasto. ¿Y el canasto cómo ha quedado?, preguntó el maestro. El canasto sí ha quedado totalmente limpio, sin polvo y sin basura. Mira, le dijo San Arsenio, eso es lo que hace en tu vida la lectura de la Biblia. Aunque no se te quede casi nada en la memoria, la palabra divina te va manteniendo el alma pura y limpia y va alejando de ti la mancha del pecado y la basura de los vicios. Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento abarca principalmente la historia del pueblo de Israel y su espera del Mesías. Podríamos decir que esta colección de 36 libros apunta de manera general a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, particularmente a la pasión, muerte y resurrección. La Iglesia reconoce que estos libros son divinamente inspirados, es decir, son verdadera palabra de Dios. Por ende, siempre ha rechazado la idea de prescindir del Antiguo Testamento, pues a veces se usa el pretexto de que el Nuevo Testamento lo ha hecho caduco. Lo que sí nos advierte el Catecismo de la Iglesia Católica es que los libros del Antiguo Testamento pueden contener algunos elementos imperfectos y pasajeros. Por esa razón vemos de vez en cuando a Jesús perfeccionando la antigua ley. Por ejemplo, en el Sermón de la Montaña podemos leer en Mateo 5 del 43 al 44 lo siguiente. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Palabra de Dios. Queda claro que Jesús viene a perfeccionar esos elementos imperfectos o pasajeros que tiene la antigua ley de Moisés y que fueron permitidos, entre otras cosas, por la dureza del corazón de aquel pueblo, como dice en Mateo 19:8. Moisés, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, les permitió repudiar a sus mujeres, pero al principio no fue así. Palabra de Dios. La Iglesia reconoce que los libros del Antiguo Testamento dan testimonio del amor salvífico de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios. Contienen una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre. Encierran admirables tesoros de oración, como por ejemplo los Salmos.
En estos libros del Antiguo Testamento se esconde el misterio de nuestra salvación. Nuevo Testamento. Contiene 27 libros reconocidos por la Iglesia como inspirados por Dios. Estos libros nos hablan del nacimiento de Jesús, su ministerio de 3 años, su pasión y glorificación, así como los inicios de la Iglesia bajo la guía del Espíritu Santo e incluso de la segunda venida de Jesús. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son el corazón mismo de todas las Escrituras, pues son el testimonio principal de la vida y enseñanzas de Jesucristo, la palabra hecha carne, nuestro Salvador. De los 4 evangelios, la Iglesia afirma su historicidad sin vacilar. Nos dice que comunican fielmente lo que Jesús hizo y enseñó para la salvación de los hombres, y que no hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa o más espléndida que los evangelios. Es importante saber que los autores sagrados escogieron solo algunas de las muchas cosas que hizo Jesús y enseñó, como dice en Juan 20:23. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales, que no están escritas en este libro, palabra de Dios. Juan 21:25. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran, palabra de Dios. Como nos dice San Juan en su Evangelio, no todo lo que hizo Jesús ha quedado plasmado en el Nuevo Testamento. Tipologías y la unidad de los 2 testamentos. Creo que debemos empezar esta lección explicando qué es una tipología. Una tipología bíblica es una prefigura que anuncia en el Antiguo Testamento lo que será una gran realidad en el Nuevo Testamento, incluso en los tiempos de la Iglesia. Dice el Catecismo que en las obras de Dios de la Antigua Alianza hay prefiguraciones de lo que Dios realizó en la persona de su Hijo Jesús en la Nueva Alianza. En otras palabras, hay muchos personajes, situaciones e historias descritas en el Antiguo Testamento que son muy similares a otras que suceden en el Nuevo Testamento. De las cosas que más me gustan de la Biblia son precisamente las tipologías, pues vuelven apasionante el estudio de las Sagradas Escrituras. Por experiencia te digo que cuando estudiamos con detenimiento estas prefiguraciones, podemos aclarar mucho los mensajes que Dios nos quiere comunicar en su palabra. Uno de los ejemplos de tipología más impactantes de la Biblia es el que hay entre José, el soñador, el hijo de Jacob, y el mismo Jesucristo. La lista de similitudes es larguísima, por eso solo vamos a ver el capítulo 37 del Génesis. Te invito a que consultes cada una de las citas que vienen a continuación para que compruebes por ti mismo que José era pastor. Igual que Jesús, dice, yo soy el buen pastor, dice Jesús. José era el hijo más amado de su padre. Sabemos que Jesús era el hijo amado del Padre. Los hermanos de José no le creían y lo odiaban. Lo mismo va a pasar con Jesús. Rechazaron que José reinara sobre ellos. Igual va a suceder con Jesús. José es enviado por el Padre a los hijos de Israel, de la misma manera que Jesús. Sus hermanos conspiran contra él, pues los hermanos judíos de Jesús también conspiran contra Jesús. Algunos no querían mancharse las manos con su sangre. En el caso de Jesús es Pilatos. Le quitan sus vestiduras. A Jesús también le quitaron sus vestiduras. Es arrojado en un pozo. Bueno, Jesús no es propiamente arrojado en un pozo, pero sí en una cueva, cuando muere. Al regresar al pozo no encontraron a José. Cuando vienen los apóstoles a la cueva, no encuentran a Jesús. José es vendido por monedas de plata, por 20, Jesús por 30, cuesta 10 monedas más. José es llevado a Egipto, igual que Jesús. La lista es larguísima, si siguen en los demás capítulos hasta el 50 van a encontrar cantidad enorme de cosas en las que se parecen muchísimo José y Jesús, y eso es una tipología. Te invito pues a conocer y analizar con calma la vida de José, que la encuentras desde el capítulo 37 de Génesis hasta el 50.
Compárala con Jesús y date la tarea de buscar las similitudes entre la vida de ambos. Esta de las tipologías es una de las maneras en las que vemos que el Antiguo y Nuevo Testamento están profundamente unidos y dependen el uno del otro, o como explicaba el mismo San Agustín. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Por esta razón la Iglesia enseña que tenemos que leer el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Por otra parte, el Nuevo Testamento debe ser leído a la luz del Antiguo Testamento. Criterios para interpretar la Biblia. La Iglesia nos da 3 reglas o criterios fundamentales que debemos respetar para leer e interpretar la Sagrada Escritura conforme al Espíritu que la inspiró, como dice el Catecismo en el 111. El primer criterio es estar atentos al contenido y la unidad de la Sagrada Escritura. Aunque la Biblia consta de 73 libros individuales, no debemos leerlos como si se tratara de libros independientes. Por muy diferentes que sean los libros que la componen, siempre hay que leer cada uno de ellos en el marco de los demás. La Escritura es una, y Cristo Jesús es el centro y corazón de esta. Por eso debemos leer toda la Biblia prestando atención a lo que hizo y dijo nuestro Señor Jesucristo. El mismo Jesús promueve esto cuando se aparece a los discípulos de Emaús y explica lo que dicen las Escrituras de él. Leamos Lucas 24:27. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, palabra de Dios. El segundo criterio es leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Hemos de leer la Escritura siempre dentro de la tradición de la Iglesia. Debemos estar atentos y ver cómo interpreta la Iglesia ciertos pasajes de la Biblia, especialmente en las oraciones y lecturas que ocupa en la misa y celebraciones especiales. Un hermoso ejemplo son las lecturas de la celebración de la Vigilia Pascual, las cuales nos dejan entender algunos de los muchos pasajes del Antiguo Testamento que apuntan a la llegada de Jesús como el Mesías esperado. El tercer criterio es estar atentos a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la unión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Es decir, si vamos a interpretar la Biblia correctamente, hay que tener cuidado de que nuestras interpretaciones no contradicen las que se enseñan en los credos y doctrinas de la Santa Madre Iglesia. Sentidos de la Biblia. Para entender lo escrito en la Biblia debemos saber que estos textos tienen 2 sentidos principales, como lo dice la Iglesia en su Catecismo en el número 115. Estos son el sentido literal y el sentido espiritual. A su vez, el sentido espiritual lo podemos dividir en alegórico, moral y anagógico. Veamos cada uno de ellos. El sentido literal es el que se lee en las palabras de la Escritura, pero requiere definir el sentido preciso de los textos tal y como han sido producidos por sus autores. Hay que tener cuidado, pues no siempre debemos de leer e interpretar exactamente, palabra por palabra, todos los textos de la Biblia. Podríamos tener el caso de una metáfora, donde su sentido literal no es el que resulta inmediatamente de una comprensión palabra por palabra. Por ejemplo, Lucas 12:35 dice: tengan ceñida la cintura, palabra de Dios. Entendemos que en este caso, el autor no pide ajustarse el cinturón. No es eso lo que significa. Esta frase quiere decirnos que debemos estar preparados y en disponibilidad para lo que pueda llegar. Otro claro ejemplo es Mateo 5:29. Dice así: si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti, palabra de Dios. Si tomáramos este texto al pie de la letra, ninguno de nosotros tendría ojos, y seguro que eso no es lo que desea Jesucristo al expresar estas palabras. El sentido espiritual. Este sentido nos revela significados más profundos del texto bíblico. Se desprende no de las palabras, sino de las realidades que se ocultan bajo estas palabras. Por ejemplo, San Juan nos dice en Juan 1:29: al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice:
He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabra de Dios. Aunque Juan dice que Jesús es el Cordero de Dios, nos queda claro que quien camina hacia él es la persona de Jesús, no un animal, ejemplar de cordero. Entonces, para entender hay que ver el significado que se oculta bajo el título de Cordero de Dios. Como ya decíamos, el sentido espiritual se subdivide en sentido alegórico. Este es el que me dice de qué manera se refiere ese texto a Cristo. El sentido moral me dice de qué manera se refiere ese texto a nuestras acciones. Y finalmente el sentido anagógico me dice de qué manera se refiere ese texto a nuestro destino. Veamos el ejemplo de Salomón y Jesucristo. Dios manda al profeta Natán a decir estas palabras al rey David. Segunda de Samuel 7 del 12 al 13. Cuando tus días hayan concluido y te acuestes con tus padres, levantaré después de ti a tu descendiente, al que brota de tus entrañas, y afirmaré su realeza. Él me construirá una casa, y yo por mi parte afirmaré su trono real para siempre. Palabra de Dios. Este texto se refiere de manera literal al rey Salomón, hijo de David, quien será el rey de Israel luego de que su padre David muera. Y además Salomón será quien construya el templo de Dios. Sin embargo, el sentido espiritual, y específicamente el alegórico, apunta más allá, hasta Jesucristo, quien heredará el trono de David, su padre, para siempre, como dice el ángel Gabriel a María en Lucas 1 del 32 al 33. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. Tengamos en cuenta, pues, que algunos textos bíblicos suelen tener más de un sentido o significado, y apuntar en otras direcciones al mismo tiempo. Géneros literarios. Para recibir de la mejor manera el mensaje que los autores de la Biblia nos transmiten, debemos averiguar cuál es la intención que se proponen con su escrito. Sabemos que con unas mismas palabras se pueden decir cosas diferentes, según la intención y el tono con que se digan. Por eso necesitamos reconocer el género o forma literaria que se emplea en su redacción. Por ejemplo, si se trata de una biografía, su intención es la de contarnos fielmente la vida de un personaje. Por otro lado, si se trata de una novela, no tenemos que atribuir valor histórico a ese relato. La Biblia no es un libro, sino una biblioteca o colección de libros diferentes entre sí. Por ende, no podemos interpretarlos usando el mismo patrón en todos los casos. Veamos algunos ejemplos de los diversos géneros literarios que hay en la Sagrada Escritura. Profecía. Vamos a leer Isaías 53 del 3 al 5. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara. No contaba para nada, y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Palabra de Dios. Esta es una profecía que recibe Isaías por lo menos 700 años antes de la encarnación del Verbo. Dios le permite ver los padecimientos y la muerte de Jesucristo muchísimos años antes de que ésta aconteciera. Género literario histórico. Vamos a leer 1 de Macabeos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, que venía del país de Quitín, reinaba en toda la Grecia. Después de haber vencido a Darío, rey de los persas, reinó en su lugar. Sostuvo numerosas batallas, se apoderó de ciudades fortificadas y dio muerte a los reyes de esas regiones. Llegó hasta los confines del mundo, amontonando riquezas de muchos países. La tierra tuvo que callarse ante él,
y su orgullo no tuvo límites. Reunió un ejército muy numeroso, dominó a provincias, pueblos y reyes, y los hizo sus súbditos. Palabra de Dios. Leemos aquí una pequeña reseña de la vida de Alejandro Magno, el gran conquistador y gran estratega militar, que sin embargo murió muy joven, pues de él también se habla en la Biblia. Poesía. Vamos a leer Cantar de los Cantares 2 del 8 al 12. La voz de mi amado. Miren cómo viene saltando por los montes, brincando por los cerros mi amado, como una gacela o un cabrito. Ahora se detiene detrás de nuestra cerca, y se pone a mirar por las ventanas, a espiar por las rejas. Mi amado empieza a hablar, y me dice: acaba de pasar el invierno, y las lluvias ya han cesado, y se han ido. Han aparecido las flores en la tierra. Ha llegado el tiempo de las canciones. Se oye el arrullo de la tórtola en nuestra tierra. Palabra de Dios. El Cantar de los Cantares es un poema de principio a fin. En él vemos que un matrimonio se dice entre sí hermosas frases. Este matrimonio hace referencia al matrimonio entre Dios y su iglesia. Finalmente, vamos a ver el género literario apocalíptico. Leamos Apocalipsis 12 del 1 al 4. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor, porque le ha llegado la hora de dar a luz. Apareció también otra señal, un enorme dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas 7 coronas. Con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto naciera. Palabra de Dios. El género literario apocalíptico es quizás el más mal interpretado, pues como vemos maneja muchas imágenes sorprendentes y majestuosas, difíciles de entender. Esto provoca muchos errores en su interpretación, y por ellos la palabra apocalipsis casi se ha vuelto sinónimo de destrucción, dolor o muerte, cuando es por el contrario, el libro de la consolación del pueblo de Dios y el triunfo de Jesucristo. Jesús es el corazón de la Sagrada Escritura. Si el fin principal del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo, según el Catecismo en el número 122, es de esperar que encontremos en sus 46 libros muchísimos pasajes que hablen de él. Por ejemplo, vemos que Dios promete en Génesis 3:15 a uno nacido de mujer que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Abraham profetizó en Génesis 22:8 que Dios proveerá un cordero para el sacrificio, y Juan el Bautista dice en Juan 1:29 que ese cordero es Jesús. Dios promete en Deuteronomio 18:18 la llegada de un profeta como Moisés, al que deberían escuchar. Dios promete al rey David en 2 de Samuel 7:13 que un hijo suyo se sentará en el trono del reino para siempre. Y eso se cumple en Jesucristo, como dice Lucas 1:32. Isaías 7:14 profetiza que nacerá de una virgen y será Emmanuel. Eso quiere decir que será Dios entre nosotros. Nacerá en la población de Belén según Miqueas 5:1. Hablará en parábolas, dice el Salmo 78, verso 2. Curará enfermos según Isaías 53:4 y que se confirma con Mateo 8 del 16 al 17. Será despreciado, enjuiciado sin defensor y sin juicio, humillado, castigado, herido y asesinado por nuestros pecados. Será como cordero mudo llevado al matadero según revela Isaías 53. Será enterrado y resucitará al tercer día como Jonás en la ballena, según Mateo 12:40, que se apoya en Jonás 2:1. Esta última de Jonás sería más bien una tipología que una profecía. Si las juntáramos, profecías y tipologías, comprobaríamos que todos los libros del Antiguo Testamento hablan directa o indirectamente del Mesías esperado.
Del Nuevo Testamento basta que recordemos que está escrito en torno a la vida y enseñanza de Jesús. El centro y corazón de toda la Sagrada Escritura es Cristo. Él mismo lo confirma en varios pasajes de los Evangelios. Por ejemplo, dice a un grupo de maestros de la ley que eran los encargados de estudiar las Escrituras, en Juan 5:39. Ustedes escudriñan las Escrituras, ya que creen tener vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Palabra de Dios. Y también comenta a los discípulos justo antes de ascender al cielo, en Lucas 24:44. Después les dijo, estas son aquellas palabras mías que les dije cuando todavía estaba con ustedes. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Palabra de Dios. Por esto es que la Iglesia enseña que Cristo es el centro y corazón de toda la Escritura, como lo dice en el Catecismo en el número 112. En conclusión diremos que para entender las Sagradas Escrituras hay que conocer a Jesús, y para conocer a Jesús hay que leer las Sagradas Escrituras. Por eso decía San Jerónimo una frase que la Iglesia ya ha hecho suya, y que viene en el Catecismo en el número 133. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. La interpretación privada y las divisiones. Dice muy claramente San Pedro en 2 de Pedro 1 del 20 al 21. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Y hablando de las cartas del apóstol Pablo, nos advierte el mismo Pedro lo siguiente, en 2 de Pedro 3:16. Hay en ellas, es decir, en las cartas de San Pablo, algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Palabra de Dios. Esto nos lleva a entender que la escritura no se interpreta de manera particular o privada, haciendo a un lado lo que ha enseñado la Iglesia de Cristo por más de 2000 años, pues tiene puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño. ¿Cuánta razón tiene Pedro, nuestro primer papa? Hoy en día, cuando la doctrina de solo la Biblia mantiene en continuo estado de división al mundo protestante, pues no se ponen de acuerdo en nada, todos dicen tener la verdad, interpretar fielmente la Sagrada Escritura y estar inspirados por el Espíritu Santo. Pero la realidad es que cada uno entiende cosas distintas del mismo texto. Ni en temas tan fundamentales como la salvación logran ponerse de acuerdo. Y eso da la fuerza al espíritu de división que les aqueja. Se ha abierto una nueva torre de Babel, donde todos hablan, pero no se entienden. Esto lo descubrieron los mismos padres del protestantismo. Se dieron cuenta de que habían abierto la caja de Pandora, que luego ya no pudieron cerrar. Leamos lo que dijeron dos de los principales padres del movimiento protestante en el siglo XVI. Martín Lutero. Hay tantas sectas y creencias como cabezas. Aquel miembro no quiere tener nada que ver con el bautismo. Otro niega el sacramento. Un tercero cree que hay otro mundo entre este y el último día. Algunos enseñan que Cristo no es Dios. Unos dicen esto y otros aquello. Si un rústico, por rudo que sea, sueña o se imagina alguna cosa, ya se cree que ha oído el susurro del Espíritu Santo y se cree que él mismo es un profeta. Juan Calvino dijo: es de gran importancia que las divisiones que subsisten entre nosotros no sean conocidas en los futuros tiempos. Nada puede ser más ridículo y vergonzoso del hecho de que quienes fueron impulsados a separarse de la totalidad, es decir, de la Iglesia Católica, no hayan podido lograr sino un tan precario acuerdo en el principio mismo de la Reforma. La impotencia de Martín Lutero y la vergüenza de Juan Calvino no sirvieron de nada, pues las divisiones se han acelerado tanto que se habla de 5 denominaciones nuevas cada semana tan solo en los Estados Unidos. Como cristianos católicos,
podemos leer las Sagradas Escrituras y a eso nos invitan nuestros pastores. Sin embargo, no debemos crear doctrinas que contradigan la enseñanza de la Iglesia. Y concluyo con lo que dice el Catecismo en el número 100. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. La Biblia cuenta la historia de la salvación. La Biblia narra la historia de la salvación, la cual es la historia del hombre desde la perspectiva de Dios y de la fe. Encontramos en la Sagrada Escritura a Dios obrando en todo momento para salvar a sus hijos en peligro de condenación. En toda la Biblia el tema común es la salvación de la humanidad por parte de Dios. Por ello, en el Antiguo Testamento se multiplican quizá por cientos los versículos que anuncian la salvación que vendría de Dios. En el Salmo 118, verso 25 dice: Danos, oh Dios, la salvación. Danos, oh Dios, la victoria. Palabra de Dios. Para el pueblo de Israel, la salvación representaba principalmente la victoria sobre sus enemigos. Por ejemplo, en el caso de los romanos, quienes los gobernaban en tiempo de Jesús. La anhelada salvación vendrá con la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, el Hijo de Dios, aunque de una manera distinta a como muchos la esperaban. Recordemos lo que dice el ángel Gabriel a San José sobre la Santísima Virgen y su Hijo en Mateo 1:21. Dará a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Palabra de Dios. En su santísimo nombre lleva ya implícita la salvación, pues Jesús significa Dios salva. Aunque continuamente Dios salva a sus hijos en peligros temporales, Jesús viene a salvarnos principalmente de nuestros más grandes enemigos, el pecado y el maligno. También Jesús será el Cordero de Dios sin mancha ni defecto, ofrecido como pago por nuestras faltas y culpas. Siendo Él mismo Dios, ha venido por amor a salvarnos, como dice Juan 3:16 y 17. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra de Dios. A lo largo de la historia de la salvación, vamos a encontrar dos bandos, los hijos de la mujer y los hijos del maligno, como dejan ver las palabras de Dios en Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Él te aplastará la cabeza mientras tú intentas morderle el talón. Palabra de Dios. Aquí mismo aparece anunciada la llegada de Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo, quien le aplastará la cabeza al maligno, y con él también todos nosotros. Brevemente podríamos decir que para alcanzar la salvación que Dios nos entrega en su amado Hijo, hay que creer en Jesús y perseverar en el cumplimiento de sus mandatos, como dice Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Palabra de Dios. La historia de la salvación y las alianzas. Dios sale al encuentro del hombre con sus alianzas, según lo declara el Catecismo de la Iglesia en el número 309. Esto lo dice porque la historia de la salvación está fundamentada en las alianzas entre Dios y su pueblo, de las cuales encontramos testimonio en la Biblia. El teólogo Scott Hahn, de quien he aprendido mucho sobre la teología de las alianzas, dice en su libro Amor de Alianza: si entendemos el concepto de alianza, entonces todo lo demás se acomoda en su lugar. Los detalles que una vez parecieron oscuros en la Biblia empiezan a tener sentido. Pero vayamos con calma y empecemos por el principio. ¿Qué es una alianza? Alianza viene del latín convenire, que significa concurrir o acordar. Pero es mucho más que un acuerdo o contrato. Nosotros usamos la palabra alianza indistintamente de la palabra contrato. Sin embargo, en la noción bíblica, sería como decir que es la diferencia entre prostitución, contrato, y matrimonio,
alianza. O entre poseer un esclavo, contrato, o tener un hijo, alianza. Siempre tengamos en cuenta que los contratos implican promesas, las alianzas implican juramentos. Los contratos intercambian propiedades, las alianzas intercambian personas. Pero nos preguntamos ahora, ¿por qué Dios hace alianzas? Al hacer alianzas, Dios está forjando relaciones de parentesco sagradas. Le está diciendo a su pueblo lo que leemos en 2 de Corintios 6:18. Yo seré para ustedes un padre, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, palabra de Dios. En sus alianzas, Dios va tomando a las criaturas que hizo y las lleva al nivel de hijos. Con las alianzas, el Creador está engendrando una familia. La raza humana está siendo cambiada de algo físico y natural a algo espiritual y sobrenatural. La humanidad está siendo transformada de una simple especie que comparte rasgos y características comunes a una hermandad, a una familia de Dios. Veamos ahora las 5 características principales que encontraremos en las alianzas de Dios en la Biblia. Número 1. El mediador de la alianza. Esta es la persona con la que Dios hace la alianza. Y su rol, es decir, ¿a quién representa el mediador? Número 2. Las promesas de bendición en la alianza. Número 3. Las condiciones o maldiciones de la alianza. Número 4. El signo por el cual la alianza será celebrada y recordada. Y número 5. La forma que la familia de Dios toma como resultado de la alianza. En el siguiente video veremos estas características en cada una de las 6 grandes alianzas que encontramos en la Sagrada Escritura. Las alianzas en la Biblia. Ya vimos anteriormente que las alianzas se pactan para ir formando la familia de Dios. Ahora haremos un rápido repaso a cada una de las características de las 6 alianzas principales que se muestran en la Sagrada Escritura. Vamos a iniciar con la alianza entre Dios y Adán, que encontramos en Génesis 1:26 hasta Génesis 2:3. Como bien lo explica Scott Hahn, esta alianza no es tan obvia como las otras, pues no aparece en ella la palabra alianza. Sin embargo, la historia de Adán y Eva está escrita en el lenguaje de las alianzas. Adán es el mediador de esta alianza y tiene un rol de esposo. Dios promete que su unión será fecunda y que sus hijos llenarán la tierra y la reinarán. El signo de la alianza es el Sabbat, o séptimo día, que será el día de descanso. Dios pone como condición no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay también una maldición si desobedecen, y esta es que morirán. Con esta alianza la familia de Dios toma la forma de un matrimonio entre esposo y esposa. La alianza con Noé. La encontramos en Génesis 9, del 8 al 17. La alianza es hecha con toda la humanidad. Noé es el mediador con su rol de padre de familia. Dios promete no volver a destruir el mundo como con el diluvio. La bendición de la alianza es que serán fecundos y llenarán la tierra. Y como condición encontramos que no deben beber la sangre de animales ni derramar sangre humana. El signo de la alianza es el arco iris. Por esta alianza la familia de Dios toma forma de una familia extendida. Es decir, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Alianza entre Dios y Abraham. Génesis 12 del 1 al 3, Génesis 17 del 1 al 14 y Génesis 22 del 16 al 18. El mediador de esta alianza es Abraham, que tiene un rol de jefe de tribu. Dios promete las bendiciones de tierra y una gran nación para sus descendientes, y a través de ellos va a bendecir a todas las naciones de la tierra. El signo de la alianza será la circuncisión, y esta es también la condición que se debe obedecer para cumplir la alianza. Con esta alianza la familia de Dios crece más y se convierte ahora en una tribu.
La alianza con Moisés. Éxodo 19 del 5 al 6, Éxodo 3 del 4 al 10 y Éxodo 6, 7. Con esta alianza hecha con el mediador Moisés en su rol representativo de juez y libertador de Israel, Dios promete ser el Dios de Israel, e Israel promete adorar a Dios como el único Dios. La promesa es que ellos serán el pueblo precioso y escogido de Dios. La condición de la alianza es que deberán cumplir la ley y los mandamientos del Señor. El signo de la alianza es la Pascua, conmemorada anualmente por el nacimiento de Israel como una nación. Con esta alianza la familia de Dios se convierte en una nación santa, en un reino de sacerdotes. La alianza con el rey David. Segunda de Samuel 7 del 8 al 19. David es el mediador de esta alianza y tiene un rol de rey. Dios promete establecer la casa o reino de David para siempre a través de su hijo, el cual también será quien construya el templo para el nombre de Dios. Dios promete a David hacer de su hijo, Salomón, su hijo, es decir, hijo de Dios, y castigarlo si se porta mal, pero nunca retirarle el trono real. Tu casa y tu trono permanecerán para siempre, dice Dios. A través de este reino, Dios promete dar sabiduría a todas las naciones. Como signo de la alianza tenemos el trono y el templo que construirá Salomón. Por esta alianza, la familia de Dios se convierte en un imperio real, en un reino nacional. La alianza nueva y eterna con Jesús. Mateo 26, 28 y Mateo 16 del 17 al 19. Los profetas anunciaban continuamente al pueblo de Israel la llegada de un Mesías y de una nueva alianza con Dios. Leamos, por ejemplo, Jeremías 31 del 31 al 33. He aquí que vienen días, oráculo del Señor, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres, cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, oráculo del Señor, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios. La última alianza es con Jesús, quien es el mediador, que gracias a su cruz y resurrección asume el rol de sumo sacerdote real, y es el encargado de cumplir las promesas de Dios en las anteriores alianzas. Las condiciones de esta última alianza son la fe en Jesucristo, el bautismo, vivir de acuerdo a lo que Jesús enseñó, y comer su cuerpo y beber su sangre en la Eucaristía. El signo de esta alianza es precisamente la celebración de la Eucaristía. Finalmente, con esta alianza, la familia de Dios toma la forma de un reino universal o católicos, al cual lo llama su iglesia. Lectio Divina o lectura orante de la Biblia. Desde los comienzos del cristianismo, el Espíritu Santo fue desarrollando en la Iglesia un camino para la meditación de la Biblia. A este se le llama Lectio Divina o lectura orante de la Palabra de Dios. La Lectio Divina es una lectura guiada por el Espíritu Santo que nos lleva al encuentro con el Padre por medio de Jesucristo. En la lectura orante de la Palabra, Dios nos habla al corazón y nos ayuda a comprender más a fondo su mensaje. La Lectio Divina es una lectura, pero principalmente es un diálogo de amor entre el Creador y la criatura, que nos anima a seguir en la batalla y nos da la fortaleza para regresar a Él continuamente, a pesar de las circunstancias en que vivimos. Antes de empezar con la Lectio Divina, procura estar en un lugar tranquilo que te ayude a entrar en contacto con Dios. Podría ser ante el sagrario, en tu cuarto, ante un crucifijo o en el campo. Haz un poco de oración para apacentar el corazón.
Invoca al Espíritu Santo para que sea Él quien te guíe. Escoge el texto que vas a meditar. Te recomiendo que inicies con los Evangelios. Trata de meditar pequeños pasajes bíblicos como una perícopa o un párrafo. Pasos de la Lectio Divina. Hay algunas variantes de Lectio Divina, sin embargo, todas tienen la misma esencia. En nuestro caso mostraremos los 4 pasos tradicionales. Estos son Lectio, Meditatio, Oratio y Contemplatio. A cada paso lo acompañaremos de una pregunta o frase esencial, la cual facilitará su comprensión y aplicación. Lectio o lectura. ¿Qué dice el texto? Aquí es donde leemos con calma el texto, mínimo un par de veces. Hay que responder a la pregunta, ¿qué dice el texto? Percatémonos de los personajes, las acciones y palabras de cada uno, los lugares, etc. Siéntete uno más de aquellos personajes e intenta sentir lo que sucede en aquel momento, pero no lo traigas a tu realidad. Quédate en la de ellos. Meditatio o meditación. ¿Qué me dice el texto? En este paso hay que sacarle los nutrientes al texto respondiendo a la pregunta, ¿qué me dice el texto? Hay que encontrar el sentido del texto con relación a mi vida. ¿Qué me dice Dios con estas palabras? ¿Cómo se aplican en mi vida, en mi tiempo? En cierto modo estamos actualizando el mensaje para que la palabra nos ilumine. Hay que rumiar cada frase una y otra vez, en especial las que más me llegan al corazón. Oratio u oración. ¿Qué le digo a Dios? En la oración entramos en diálogo con Dios, dejando que su mensaje nos anime y nos guíe. En oración presenta ante Él lo que has meditado. Puedes dar gracias, pedir perdón, ofrecerte alguna labor. Habla sinceramente. Él te escucha como un padre amoroso y feliz, quien se regocija por hablar con su hijo amado. Compártele la frase que llegó más profundo en tu corazón. También puedes cantarle, leerle un salmo, bendecirlo. Contemplatio o contemplación. Yo le miro y él me mira. Es el momento del amor en silencio. La contemplación es poner la atención en Jesús. Es la renuncia a mí. Es una mirada de amor silencioso. Yo le miro y él me mira. Su mirada me purifica el corazón. Me enseña a ver todo bajo la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. Dice el Catecismo que la contemplación es despertar la fe para entrar en la presencia de aquel que nos espera, hacer que caigan nuestras máscaras y volver nuestro corazón hacia el Señor que nos ama, para ponernos en sus manos como una ofrenda que hay que purificar y transformar. Aquí, ya las palabras no son discursos, sino ramillas que alimentan el fuego del amor.